Vivimos en una época bien extraña hoy en día, donde todos los valores más elogiados es el derecho de decir lo que queremos. Especialmente con la tecnología que tenemos hoy en día en las redes. Si estás en Facebook, tú estás buscando likes, usualmente. Si estás en TikTok, TokTok, TakTak, lo que sea, yo no sé ni cuántas cosas hay allá en las redes sociales, Instagram. Lo que tú ves es selfies, lo que tú ves son opiniones, y es difícil distinguir qué es la verdad y qué no es la verdad. Pero cada opinión tiene el mismo valor, esté basado o no en la verdad, y eso es peligroso. Nuestras palabras se usan como espadas para atacar a otros y justificarnos a nosotros mismos. Y si te ofendes por mis palabras, ese es tu problema. Esa es la actitud que tenemos hoy en día en nuestra sociedad. Ya sea verbalmente o en las redes, es la misma actitud. Yo tengo el derecho de expresarme, te gusta lo que diga o no. Eso es triste. La lengua es poderosa. Con ella es fácil dañar, pero tan difícil el sanar las heridas que las palabras pueden causar. Alguien escribió una vez, el Señor nos dio dientes y labios como frenos para detener el daño que somos capaces de producir con la lengua. Así que la próxima vez que estés hablando agitadamente, cierra la boca y estés pendiente de que tienes dientes, aguanta la lengua. Oye, más, tócate los labios con la lengua y así te recuerdas, con cuidado aquí, porque la lengua es poderosa. No cabe duda que debemos ser cuidadosos con nuestra lengua para evitar conflicto. No sé cuántos de ustedes han experimentado conflicto últimamente y qué tan rápido tú dices, wow, ¿qué pasó aquí? No sé lo que pasó. Las palabras se fueron. Desde el principio de los tiempos esto ha sido una verdad intrínseca de todo ser humano. Nuestras palabras pueden dar vida como pueden dar muerte a los que escuchan. Y hoy en día a los que leen lo que escribimos, especialmente en las redes. Nuestras palabras producen paz o divisiones entre los grupos de comunidad que habitamos. En esta comunidad, en Vega Baja, en tu familia, o ya sea fuera o dentro de la iglesia, es lo mismo. Y los proverbios asumen una sociedad estable y pretenden mantenerla así. Los profetas se ocuparon de agitar la conciencia del pueblo judío en el Antiguo Testamento. Gritaron advertencias a un pueblo que estaba socavando los cimientos del pacto que Dios les dio, el pacto que mantenía su vida. Salomón, como rey de Israel, pidió a Dios sabiduría para gobernar e instruir al pueblo a cómo vivir en comunidad sirviendo al Señor. Y así escribe este capítulo en Proverbios 18. Teniendo en mente que la sociedad de Israel necesitaba sabiduría para contestar la pregunta clave. ¿Y cuál es esa pregunta clave? ¿Cómo podemos vivir en comunidad manteniendo la paz en medio del conflicto? Salomón argumenta que solo el que busca el nombre del Señor como torre fuerte puede tener paz y seguridad en medio de conflictos. Así que vemos en Proverbios 18 que ofrece 3 consejos para mantener la paz en medio del conflicto. El primero es la necesidad de vivir en comunidad. El segundo, si estás tomando nota, la necesidad de evadir y resolver conflictos. Y el tercero es la necesidad
de buscar al Señor. Así que vemos en Proverbios 18 que necesitamos vivir en comunidad. Mira cómo lo dice el versículo 1. Requiere no aislarnos ni evadir el consejo, no ser orgullosos. Y el versículo 10, que es clave, requiere la dependencia del Señor para vivir en comunidad. Y el versículo 24, requiere rodearnos de amigos que son amigos verdaderos. También necesitamos evadir y resolver conflictos. ¿Cómo? Él nos da un listado de cómo hacer esto. Y se enfoca en cómo debemos de escuchar. Y dice que el que escucha, en el versículo 12, no es altivo ni orgulloso, pero humilde. No responde antes de escuchar, en el versículo 13. ¿Cuántas veces tú has estado en esa posición, en esa conversación con alguien, y la persona está hablándote y tú estás presente ahí, estás oyendo, pero tu mente no está ahí? Y la persona habla y tú lo que ves son los labios moviéndose y tú estás en otro sitio. Hasta que la persona te para y dice, ¿escuchaste bien? Y tú te das en blanco. Y te da vergüenza porque dice, contra, ¿puedes repetir todo eso? ¿Desde dónde? Desde el principio. Tampoco puedes responder antes de escuchar. Yo soy una persona que tengo una personalidad crítica y me gusta resolver problemas. Así que si tú me estás hablando a mí, me estás contando un problema, yo te puedo escuchar la primera, tercera parte y luego ya estoy formulando en mi mente. Ya paré de escuchar. Yo estoy formulando en mi mente cómo te voy a resolver ese problema, porque tienes que resolverlo. Hasta que la persona me para y me dice, ¿me escuchaste? Y yo, sí, tienes que hacer esto y esto. Pero es que tú no escuchaste todo. No podemos responder antes de escuchar. El que escucha es prudente y adquiere conocimiento antes de hablar. Así que tenemos que esforzarnos en eso. También encontramos en este proverbio, capítulo 18, la advertencia contra la tendencia que tienen los necios a hablar sin pensar y a no escuchar a los demás. El necio, como dice el versículo 2, busca revelar su corazón sin prudencia, hablar por hablar. Ten cuidado con el necio. Si tú ves a una persona hablando por hablar, ahí no hay profundidad. Mira cómo dice el versículo 6, las palabras del necio provocan riñas, y ese es el peligro más grande. Porque esas palabras del necio no tienen discernimiento de la situación ni las personas en la conversación. Están pensando en sí mismos. Proverbios 18 contiene la advertencia grave de que la lengua tiene poder de dar vida como para quitarla. Y esto ocurre en el versículo 21. Muerte y vida están en el poder de la lengua, dice el proverbio. No debemos de amar el hablar porque daremos fruto de muchas palabras vanas. Y también habla de la advertencia contra el chisme, las palabras malvadas que usualmente rodean el chisme, el hablar de las personas detrás de ellas. También habla en el versículo 19 de resolver el conflicto lo más pronto posible, porque el hermano ofendido es difícil de ganar si hay pleito que no está reconciliado. Son advertencias sabias. Pero lo más importante que nos instruye y nos enseña este proverbio es que también nos instruye que necesitamos buscar el nombre del Señor. Y el versículo 10 es clave. El nombre del Señor es torre fuerte, a ella corre el justo y está
a salvo. El nombre del Señor, de hecho, es una frase que se utiliza aquí en este versículo solamente en Proverbios. No lo vas a encontrar más en los Proverbios. Es aquí que aparece. El nombre del Señor en la antigüedad, el nombre de una persona era mucho más que un simple título o identificador. Un nombre expresaba la naturaleza y los atributos individuales de la persona. Del mismo modo, el nombre de Dios representa su carácter y autoridad esencial. La persona de Dios y el nombre de Dios son inseparables. El nombre del Señor es torre fuerte, que trae paz y seguridad en medio de conflictos. La expresión torre fuerte es un término militar, porque en los conflictos de guerras del Antiguo Testamento, las torres proveían seguridad en lo alto. En contraste, mira lo que dice el versículo 11. La fortuna del rico es su ciudad fortificada y como muralla alta en su imaginación. Salomón hace un contraste aquí entre lo que es una torre fuerte de verdad y lo que es una fortificación de imaginación. La fortuna del rico no ofrece seguridad verdadera, no trae paz que perdura a la comunidad. Entonces, la expresión, el nombre del Señor es torre fuerte, a ella corre justo y está a salvo, denota confianza absoluta en un Dios que puede salvar. Y fíjate lo que dice, solo el justo, el que confía, corre hacia el Señor. Solo el justo será salvo por Él. La torre fuerte es el Señor, su carácter y sus atributos. Mira cómo lee Salmo 18, versículo 2. Cuando hago así, quiere decir, búscalo. Salmo 18, versículo 2. Y si tiene la Reina Valera de 1960, esa es la que voy a leer. Dice Salmo 18, versículo 2. Un hermoso versículo capturado en las palabras que utiliza la Reina Valera. Jehová, roca mía y castillo mío, y mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en Él confiaré. Mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. ¡Qué bello! Este salmo recalca que Dios es nuestro castillo. Yo no sé cuándo fue la última vez que tú fuiste a San Juan y entraste en el castillo San Felipe del Morro o de San Cristóbal. Y has notado las murallas, qué gruesas son. ¿Sabe cuándo el Morro fue construido? En el 1530 y pico. Quiere decir que tiene más de 500 años. Tremenda fortaleza. Pero no se puede comparar con Dios. Porque Dios es una fortaleza en la cual se puede confiar. Dios también tiene poder para salvar. Y el Evangelio presenta a Jesús como el camino, la verdad y la vida. Y como el único mediador entre el hombre y Dios. Y en ese sentido, la torre fuerte del Antiguo Testamento que leemos en el Salmo 18 y en Proverbios puede ser vista como una representación de Cristo, quien ofrece a los creyentes la misma protección y seguridad. Tanto Proverbios, escucha esto, tanto Proverbios como en el Evangelio, la idea central es que en momentos de angustia y dificultad, como lo es el conflicto, los creyentes pueden encontrar refugio y fortaleza en Dios. Y el Evangelio amplía esta idea al mostrar que Jesús, como nuestra torre fuerte, ofrece el único camino para la salvación y la vida eterna.
Solo los justos, los creyentes, toman refugio en la torre fuerte que es el Señor, como leímos en Proverbios 18:10. El nombre del Señor Jesús es una torre fuerte, porque en su nombre se aprecian las alturas y profundidades infinitas de su persona, de su presencia, de su poder. Los justos son aquellos que han sido reconciliados por Dios y con Dios mediante una relación con Jesucristo. Los justos pueden correr hacia Jesús en toda su perfección, toda su fidelidad, poder, autoridad, misericordia y también amor revelado. Los justos pueden ser puestos en alto, atrincherados dentro de esa torre que es Jesús y ser salvos. Eso nos debe llenar de alegría, llenar de regocijo, que tenemos una torre fuerte en Jesús. El nombre del Señor Jesús es una torre fuerte porque es capaz de salvaguardar es la palabra, a todos los que invocan su nombre. Y hoy yo te digo a ti, si estás aquí en esta congregación o me estás escuchando en las redes y tú no crees, tú no has creído el Evangelio, no has puesto tu fe en Jesús, yo te digo a ti, corre hacia Jesús, arrepiéntete de tus pecados y Él te salvará. Como dice el profeta Joel, quien previó el regreso del Señor, cuando vio un día aterrador de juicio y terror, Él declaró en el capítulo 2, y todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Esa misma promesa la vemos en el Nuevo Testamento. Cuando Pedro cita a Joel en su primer sermón en Hechos 2:21, Pablo también lo cita en Romanos 10, 11 y 13. Romanos 10, 11 y 13. Acompáñame allá. Pablo escribe, pues la Escritura dice, todo el que cree en Él no será avergonzado, porque no hay distinción entre judío y griego, pues el mismo Señor es Señor de todos, abundando en riquezas para todos los que le invocan, porque todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Y Pablo, tanto Pedro como Pablo, no estaban hablando a los judíos del Antiguo Testamento. Les estaban hablando y predicando el Evangelio a gentiles y a judíos que necesitaban el Evangelio hoy. Así como nos habla esta Escritura hoy. Hoy, al no creyente, tú necesitas escuchar esto, no oírlo solamente, escucharlo. Pero también, a ti que no crees, yo te digo, busca al Señor, clama a Él, invoca su nombre y cree en su único Hijo Jesús. Jesús es el único camino, como hemos dicho, la única verdad y la única vida que nos lleva a la reconciliación con el Señor, como dice Juan 14:6. Jesús es el único mediador entre Dios y el hombre, como escribió Pablo en 1 de Timoteo capítulo 2, del versículo 5 al 6. Él escribe, porque hay un solo Dios y también un solo mediador entre Dios y los hombres. Escucha esto, Cristo Jesús, hombre, quien se dio a sí mismo en rescate por todos, testimonio dado a su debido tiempo. A ti que no crees, depende en Jesús como tu torre fuerte.
En momentos de angustia y dificultad, y todos los tenemos, en medio de conflictos, y todos pasamos por conflicto, podemos encontrar refugio y fortaleza en Dios a través del Evangelio. Iglesia, desafortunadamente, siempre vamos a tener conflictos. Siempre habrán conflictos. No podemos evitarlo. Pero como creyentes podemos vivir en comunidad manteniendo la paz en medio del conflicto a través del Evangelio. Y tú me preguntas a mí, ¿y cómo podemos hacer esto? Porque esto no es fácil. Esto no es fácil. Bueno, tenemos 3 aplicaciones que se derivan de este sermón hoy. Tanto Proverbios como el Evangelio nos exhortan a evitar y resolver conflictos. Evitar lo más que puedas, pero cuando no puedas, resolverlos. Debemos ser prudentes en nuestro hablar, evitar palabras vanas. Jesús habla de esto en Mateo 12, cuando Él dice, en el versículo 36 y 37, pero yo les digo que de toda palabra vana que hablan los hombres, darán cuenta de ella en el día del juicio. Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Estás en medio de un conflicto con otra persona, con otro creyente. Proverbios y el Evangelio nos instruye que es de mayor prioridad el resolver conflictos antes que crezcan fuera de proporción. Mira cómo lee Proverbios 18, 19 en la Nueva Traducción Viviente. La leo en esa traducción porque es un poquito más clara. Un amigo ofendido es más difícil de recuperar que una ciudad fortificada. Las disputas separan a los amigos como un portón cerrado con rejas. Eso es casi boricua ahí. Porque aquí tenemos rejas donde quiera. Jesús también habla de esto en Mateo 5, 23 al 25. Él escribe, por tanto, si estás presentando tu ofrenda en el altar y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, ¿qué dice? Deja tu ofrenda allí delante del altar y ve, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo pronto con tu adversario mientras vas con él por el camino. No demores en resolver conflictos. Los conflictos tienen su propia vida. Ellos crecen por su cuenta. No hay que ni alimentarlos. Tanto Proverbios como el Evangelio nos aconsejan a mantener la paz en medio de conflicto. Si no lo puedes evitar, si no lo puedes resolver, mantén la paz en medio del conflicto. Debemos dar prioridad a escuchar antes de responder, como hemos leído en Proverbios 18, 13. El que responde antes de escuchar cosecha necedad y vergüenza. Pero Santiago también escribe de esto. En el versículo 1, en el capítulo 1, versículo 19 al 20 de Santiago, Santiago escribe, esto lo saben, mis amados hermanos, pero que cada uno sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para la ira, pues la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Y no sé cuántos de ustedes han escuchado que el escuchar tiene prioridad porque tenemos 2 orejas y solamente una boca. Así que Dios nos dio 2 orejas para poder escuchar mejor. No solamente tenemos que dar prioridad a escuchar antes de responder, también debemos ser prudentes en nuestras palabras
y respetar el poder de la lengua. Ya como hemos leído en Proverbios 18:21, muerte y vida están en poder de la lengua, y los que la aman comerán su fruto. Santiago también habla del poder de la lengua en el capítulo 3. Y como ya estás en Santiago, me puedes seguir. Capítulo 3, versículo 8 al 10 dice: pero ningún hombre puede domar la lengua. Es un mal turbulento y lleno de veneno mortal. Con ella bendecimos a nuestro Señor y Padre, y con ella maldecimos a los hombres, que han sido hechos a la imagen de Dios. De la misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, escribe Santiago, esto no debe ser así. Entonces, iglesia, tenemos poder en la lengua. Yo espero para no maldecir, pero para bendecir. Hablemos para bendecir, para edificar, para dar vida. Y así mantenemos la paz entre los hermanos. ¿Has sido recipiente de palabras malvadas últimamente? ¿Has sido recipiente de chismes contra ti o contra tus seres queridos? Pedro escribe en 1 de Pedro, capítulo 3, versículos 8 al 11, algo que quiero que nos llevemos hoy. Mira lo que escribe: sean todos de un mismo sentir, compasivos, fraternales, misericordiosos y de espíritu humilde, no devolviendo mal por mal o insulto por insulto. Qué difícil es eso. Sino más bien bendiciendo, porque fueron llamados con el propósito de heredar bendición. Mira lo que dice en el versículo 10: porque el que desea la vida, amar y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Eso es un consejo poderoso. Apártese del mal y haga el bien. Busque la paz y sígala. Hermanos, tenemos que bendecir, aunque nos duela. Busquemos la paz, sigamos la paz, el camino de la paz, y no seamos chismosos. No contribuyamos al chisme y paremos el chisme donde ocurra. Y esto nos da oportunidades para dar vida a otros mediante palabras que edifican. Cuando compartimos en nuestra comunidad de la iglesia, como hemos hablado esto y discutido esto en los grupos comunitarios, hablemos con salmos, himnos y palabras que son edificantes. Pablo habla de eso en Efesios capítulo 5. Cuando compartimos y vivimos entre los perdidos, busquemos la oportunidad, la forma de compartir nuestras vidas y la palabra del Evangelio, para que ellos también crean. Porque el Evangelio da vida eterna y queremos dar vida. Por último, tanto Proverbios como el Evangelio nos exhortan a vivir en comunidad. Si te sientes atacado o rechazado por un conflicto, resiste la tentación de aislarte. Porque esa es la tentación que tenemos. Estamos heridos, nos sentimos rechazados, y cuando te preguntan, ¿estás bien? Sí, estoy bien. Y no compartimos la verdad que sentimos, lo que está pasando dentro de nosotros. Tendemos a aislarnos. Proverbios 18, versículo 1 lo dice: no vivir aislados ni evadir consejo. Pero también Romanos 12 habla de esto. Cuando Pablo en capítulo 12, versículo 4 dice: pues así como en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, que somos muchos, somos ¿qué? Un cuerpo en Cristo.
e individualmente miembros los unos de los otros. Yo no puedo vivir aislado. Tú no puedes vivir aislado. Nos necesitamos los unos a los otros. Nos podemos ayudar. Nos tenemos que ayudar en comunidad. Vivamos en unidad y no en división. ¿Y qué pasa si te sientes atacado y rechazado por un conflicto? Está el otro extremo. El primer extremo es aislarte. El otro extremo es rodearte de gente que te dé la razón, aunque no tenga la razón. Como dice Proverbios 18:24, el hombre de muchos amigos se arruina. Y no está hablando de amigos verdaderos. Mira el ejemplo del rey Jeroboam. No sé si has leído Primera de Reyes, capítulo 12. Jeroboam fue el hijo de Salomón. Y Jeroboam era bien joven. Él, dice el versículo 8 en Primera de Reyes, capítulo 12. Él abandonó el consejo que le habían dado los ancianos y pidió consejo a los jóvenes que habían crecido con él y lo servían. Y el consejo fue bien malo. Le aconsejaron lo que alimentó su orgullo y rechazó el consejo de los ancianos. ¿Y en qué paró esto? La división del reino. Una cosa bien pequeña, ¿verdad? Una cosa bien grande, de graves consecuencias. En lo contrario, en ese versículo 24 también dice, hay amigo más unido que un hermano. Y así concluye este proverbio, este capítulo 18. ¿Y quién es ese amigo que es más cercano de un hermano? Jesús nos habla de que Él es ese amigo. Mira cómo Él dice en Juan 15, 2 al 15. Este es mi mandamiento, que se amen los unos a los otros, así como yo los he amado. Nadie tiene un amor mayor que este, que uno dé su vida por sus amigos. Ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Ya no los llamo siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero los he llamado amigos, porque les he dado a conocer todo lo que he oído de mi Padre. Jesús nos amó hasta lo último y Él dio su vida por nosotros. Este es el verdadero amigo. Nosotros somos amigos de Jesús si lo obedecemos. Y como amigos de Jesús, podemos ser amigos creyentes que tienen el Espíritu Santo que da buen consejo. Hablando la verdad del Evangelio, damos a conocer el Evangelio a otros. Amigos que se sacrifican por ti. Y no estoy hablando hasta la muerte física. Estoy hablando de que se arriesgan a decirte la verdad. Aunque duela. Aunque rechaces el consejo. Eso es un verdadero amigo. Así que rodéate de amigos que son creyentes y que sigan el Evangelio en sus vidas. Y cerrando, vuelvo a esa pregunta inicial. ¿Cómo podemos vivir en comunidad, manteniendo la paz en medio del conflicto? Bueno, lo hemos dicho ya. Corramos a la seguridad que tenemos en el Señor como torre fuerte. Cristo es nuestro refugio. El autor de Hebreos lo dice bien claro en el capítulo 6. Los que hemos buscado refugio, seamos grandemente animados para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como ancla del alma. Una esperanza segura y firme y que penetra hasta detrás del velo que Jesús rompió cuando fue crucificado. Jesús entró por nosotros. Él nos salvó. No hay excusa
para no creer en Él. No hay excusa para no correr a Jesús como nuestra torre fuerte. Inclina tu rostro y ora conmigo.